esperanza está en Dios hasta el final. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad nuestro hermano el pastor Ciro viene para traernos este precioso mensaje, lo que el Señor ha puesto en su corazón. Y doy la bienvenida a su esposa también, que estaba en Miami, bueno, viven en Miami y viene ahora para acompañarle. Bienvenido, mi hermano Ciro. Aleluya. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta iglesia, mi Señor, mi esperanza. Este faro que se ha levantado aquí en Modelia, mi Señor, como una luz alumbrando, mi Señor. Gracias por esta oportunidad que me das de ser un locutor de tu palabra, porque tú ya la estableciste, mi Señor. En este momento es necesario que Ciro mengue y que Jesucristo suba, mi Señor. Háblanos a todos a través de tu palabra. Aquí estamos. Como decía la alabanza, aquí estamos. Envíanos a nosotros, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abramos nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 6. Estamos en Navidad, ¿verdad? Se siente el espíritu navideño. La gente contenta, la gente alegre, la gente amable. Pero la pregunta es, ¿podemos mantener ese espíritu por todo un año? ¿O simplemente vamos a esperar hasta la próxima Navidad para estar con este espíritu? Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que el motivo de la Navidad es que el Verbo se hizo carne. En Jesús primero y luego en nosotros. Entonces, sí es motivo de celebrar todo un año el hecho de que Dios vive en mí y vive en ti. No estamos solos. Aparentemente hay situaciones donde creemos que vamos a estar solos, pero si Él se hizo carne en mí, yo no estoy solo. Y ese es una de las promesas más poderosas que hay en la Biblia. No estamos solos. Dios te escogió a ti y a mí para vivir dentro de nosotros. Gloria a Dios. Pero hoy el tema que Dios me ha dado, pues le puse un título, destino. Diga destino. Todos, de acuerdo a la Biblia, tenemos un destino, un lugar donde llegar, un punto específico donde llegar. El pueblo israelita sale de Egipto, pasan el Mar Rojo, Dios les abre el Mar Rojo, llegan al desierto, pero había un destino. ¿Cuál era el destino? La tierra prometida, Canaán. Ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, en esta dispensación de la gracia, también tenemos un destino, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestra tierra prometida. Él en nosotros y nosotros en Él. Pero así como Jesucristo usaba cosas del mundo natural para explicar verdades eternas, pues hoy Dios me dio algo muy simple para tratar de explicar una verdad eterna. Y es, si hay un destino, ¿cómo vamos a llegar allá? Se necesita cierta clase de combustible, se necesita cierta clase de poder para yo llegar a donde Dios quiere que yo llegue, porque hay algo a nuestro favor. Él quiere que lleguemos. Los planes de Él para nosotros son de bien,
y no de mal. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Él ya nos dio el vehículo. Todas las cosas que necesitamos para esta vida, Él ya nos las dio. Entonces hay una parte que yo tengo que hacer. Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Cuántos tenemos carro? Ok. ¿Cuántos nos hemos quedado sin gasolina? Y alguien te podrá decir, no, yo nunca me he quedado sin gasolina. Pero entonces viene otra pregunta. ¿Cuántos hemos andado el carro con el mínimo? Llegando ya ahí a la aguja, a la parte roja. Sí, a veces se enciende el bombillito. Pues la vida espiritual de nosotros los cristianos a veces se parece a eso. De repente estamos andando en el mínimo. ¿Y cuáles son las señales del mínimo? En el carro se prende el bombillito, ¿verdad? Pero en la vida cristiana, en nuestra vida espiritual, hay ciertas señales, ciertas advertencias que nos dicen que estamos andando con el mínimo y que si no ponemos atención, nos vamos a quedar sin gasolina. Y la pregunta es, ¿sin gasolina vamos a llegar al destino? Ahora, ¿de dónde viene la gasolina? ¿De dónde viene el poder de Dios en nosotros? De la palabra, de la Biblia. Si no tenemos tiempo para tener contacto con la Biblia, si no tenemos tiempo para orar, si no tenemos tiempo para venir los miércoles, los domingos, si no hemos tomado en serio a Dios, si no nos hemos discipulado, mis hermanos, la aguja va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, y de repente nos vamos a ver sin poder. Y Jesucristo, hablando con sus apóstoles, les dice, no se pongan tristes porque yo me voy a ir, porque a ustedes les conviene. Cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y los va a empoderar. Diga poder. El poder viene del Espíritu Santo, del contacto con la Biblia. Entonces, hay ciertas señales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si nosotros, por ejemplo, la canción decía, heme aquí, envíame a mí. Pero si yo quiero hacer la obra de Dios, porque todos tenemos un llamado, todos tenemos un llamado, todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero si no tengo poder para hacer lo que Dios me mandó a hacer, téngalo por seguro, mi hermano, mi hermana, amigo que me está escuchando, que lo vamos a empezar a hacer en la carne y con la carne no llegamos. Con la carne no vamos a poder hacer la obra de Dios. ¿Y qué es la carne? ¿Qué es la carne en la Biblia? ¿La carne qué es? ¿Esto? Entonces, ¿los hermanos que son un poquito más obesos, más gordos, son más pecadores porque tienen más carne? No. La carne en la Biblia habla específicamente del viejo hombre. Cuando ustedes vean en la Biblia carne, cuando dice que el que siembra para la carne, o sea que constantemente está dejándose influenciar por el viejo hombre, esa persona va a recoger corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá vida eterna. Entonces, hay dos formas de vivir esta vida cristiana. ¿En la carne o en el Espíritu? En la carne no vamos a llegar a nuestro destino. ¿Y cómo lo sabe, Pastor Ciro? La Biblia nos dice que todo el ejemplo
que todo lo que le pasó al pueblo judío, al pueblo israelita, Dios lo puso como un ejemplo para nosotros para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. El pueblo israelita sale contento de Egipto. Dice la Biblia que salieron con alabanzas, cantando, hicieron la Pascua con gozo. Pero cuando entraron al desierto, todo cambió. Todo cambió. En el desierto empezó la queja, la murmuración, la incredulidad, la idolatría. Y esa generación no entró a la tierra prometida, al descanso que Jesucristo nos ofrece. Porque la tierra prometida en el Nuevo Testamento ya no es un lugar geográfico. La tierra prometida somos nosotros, este cuerpo que Dios lo ha escogido como un templo, Cristo en nosotros y nosotros en Él. Y este cuerpo tiene que empezar a dar fruto. Esta tierra, este cuerpo que es hecho del polvo, tiene que empezar a mostrar fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dice la Biblia en Gálatas. Amor, gozo, paz. Esa es una buena pregunta en esta noche. A los años que tenemos, lo que hemos caminado, ¿tenemos paz? ¿O todo nos irrita? Amor, gozo, paz, que viene del Padre Celestial. El amor, el gozo y la paz. Mansedumbre, templanza, bondad, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay unas obras de la carne, que la Biblia habla claramente cuáles son esas obras de la carne. Y dice que las obras de la carne son celos, envidias, contiendas, divisiones, orgullo, altivez, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Que los que practican tales cosas pues no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, dos formas de llegar al destino. Una, la carne, no voy a llegar. Y la otra, en el espíritu. La carne y el espíritu, el viejo hombre y el espíritu se contraponen para ver quién posee tu alma. Y esa es la guerra. Esa es la famosa guerra espiritual. La guerra no está fuera de mí, la guerra está dentro de mí. Se contraponen el espíritu y el alma para ver quién controla tu alma, dice la Biblia. Entonces, no podemos hacer la obra de Dios en la carne. Tiene que ser en el espíritu. Y sin el poder de Dios, no la hacemos. Pastores, sin el espíritu no hacemos nada. No llegamos a ningún lado. Mis hermanos, en el espíritu es que podemos llegar a nuestro destino. Hace 2000 años el Espíritu Santo bajó a los seres humanos para darnos poder. Y recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios llegue a vuestras vidas. Ahora, mi función es alimentar ese Espíritu de Dios que vive en mí. ¿Cómo? Con la Biblia. La Biblia es la que me da poder. No basta con decir yo soy cristiano, no basta con venir los domingos a la iglesia, no basta con decir ya hice este curso o este otro curso. Se necesita una responsabilidad de nosotros para alimentar, para llenar el Espíritu de Dios
que vive en nosotros. Los asados, las carnes, muy ricas, pero esos sirven para el cuerpo. El alma y el espíritu no comen carne ni pollo. Tiene que ser este alimento. Y si no tenemos este contacto con la Biblia, mis hermanos, cuando llegue la prueba que va a llegar, cuando llegue el problema que va a llegar, cuando llegue la prueba de fuego que va a llegar, no vamos a tener poder. Y el Espíritu de Dios nos fue dado para que podamos caminar por encima de los problemas. No negarlo, el problema está ahí. El Goliat se levantó. El monte está ahí frente a mí. Pero dentro de mí hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la mente de Cristo que está en mí empieza a hablar al problema y le dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor me ha dicho que Él va a estar conmigo en las buenas, en las malas y en las regulares. El Señor no me dejará. La Biblia dice, cuando uno le empieza a hablar al problema, uno empieza a caminar sobre el problema. Y el poder, cuando tú empiezas a confesar la palabra, el poder empieza a fluir. Y los problemas, mis hermanos, son para enfrentarlos. Los problemas son para enfrentarlos, no para huirles. Tenemos el poder dado por Dios y tenemos que tener el hábito de hablarle al problema, cualquiera que sea, familiar, económico, hablarle a ese problema. ¿Cómo habló David contra Goliat? Si todos hemos leído esa historia. ¿Se han dado cuenta los dos diálogos, el de Saúl y el de Goliat? ¿Qué diferencia en las dos formas que hablaron? ¿Sí? Que Saúl muerto de miedo. Y David dijo: no, ¿quién es este incircunciso que viene a amedrentar al pueblo de Dios? No, lo mismo a nosotros. Cuando se pare el Goliat, cuando se levante el Goliat, tú tienes que hablarle la palabra de Dios si queremos la victoria. Entonces, no basta con decir que somos cristianos. Dios ha puesto una nueva maquinaria dentro de nosotros y nuestro deber, nuestra responsabilidad es echarle gasolina. ¿Cómo? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Si seguimos haciendo cosas que no queremos hacer, pero las hacemos, pero las seguimos haciendo, necesitamos gasolina, necesitamos la Biblia, necesitamos orar, necesitamos disciplinarnos. Los síntomas que nos estamos quedando sin poder, ya los dije, pero quiero quedarme en uno o dos o tres. Por ejemplo, la preocupación, la ansiedad, el estrés matan la vida de Dios en nosotros, te quita el poder. Ojo con eso, porque todos de una u otra forma tenemos que lidiar con el estrés, con la preocupación, con la ansiedad, pero la Biblia nos da pautas claras de cómo podemos sobrepasar esos momentos que todos tenemos de preocupaciones, de ansiedades. Jesús nos dice claro: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas preocupaciones, la escuela de tu hijo, la universidad de tu hijo, los alimentos, el vestido, el carro, de todo eso yo lo voy a suplir, pero tú
tú tienes que buscarme a mí primero. Pero nuestra naturaleza humana empieza el día y queremos buscar las añadiduras. Y no es así. Jesucristo vino a invertirlo todo. No es como el cuerpo, como el viejo hombre quiere que hagamos las cosas. Es a la manera de Dios. Y eso tenemos que recordarlo todos los días. Porque hay una tendencia del viejo hombre a hacer las cosas como él cree que son, o como por tradición se la enseñaron, o culturalmente le enseñaron a hacer las cosas. Pero si hemos nacido de nuevo, tenemos que aprender qué es lo que Dios quiere para nosotros, que hagamos. ¿Cuáles son los nuevos hábitos que tenemos que adquirir? A veces Dios dice, deja esa amistad, deja ese novio, deja esa novia, y hay que obedecer, porque esa es la manera de Dios, no a la de nosotros. Deja ese carácter explosivo. Todos estos son síntomas de que nos estamos quedando sin gasolina. Entonces, hasta que no entendamos que ese poder dentro de nosotros necesita ser alimentado con la Biblia, con la palabra de Dios, vamos a vivir frustrados y vamos a estar como el pueblo judío en el desierto, echados, tendidos, amargados, rencorosos, hablando mal del otro, queriendo regresar a Egipto, queriendo regresar al mundo. ¿Por qué? Porque se quedaron sin poder, se quedaron sin gasolina. Hermanos, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Probablemente se repita una y otra vez, pero la palabra de Dios es así. Él quiere que eso quede en nuestro espíritu. Él nos dice, yo quiero que llegues a tu destino. ¿Cuál es el destino? Claro, cuando partamos de acá vamos a estar con Él, eso es obvio, la Biblia lo dice. Pero aquí en la tierra, Dios quiere, Jesucristo quiere que entremos en un descanso, que entremos ya con el poder de Él para solucionar los problemas del diario vivir. Y de las cosas más hermosas de Jesucristo es que todo lo hizo público. Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo fueron para el diario vivir, prácticas, soluciones para la familia, para los hijos, para el trabajo, para todo, práctico. Entonces, si nosotros empezamos a practicar el diario vivir, téngalo por seguro que Jesucristo nos va a dar la victoria. Entonces, dice la Biblia, ahora sí quiero empezar a leer la parte donde dije que abriéramos, ¿sí? Y está en Gálatas 6 y podemos empezar a leer desde el 7 hasta el 9. Fíjese cómo empieza, mi hermano. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos podemos quedar sin gasolina porque hay una cosecha que hay que recoger. ¿Cuántos quieren recoger esa cosecha? Fíjese lo que dice aquí. Es que es hermoso este pasaje. Dice, porque el que siembra para su carne, o sea, para el viejo hombre, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y mire cómo cierra. No nos cansemos. Cuando nos cansamos de hacer el bien, cuando dicen ya no me van a ver la cara, ya no vuelvo, mire, he hecho esto y he hecho aquello y mire cómo me han pagado.
cuando nos cansemos de hacer el bien, nos hemos quedado sin gasolina, no hay poder para seguir avanzando. El diablo nos puso el obstáculo y ahí quedamos, tendidos en el desierto. Porque la función del diablo es que no lleguemos a nuestro destino. ¿Sí? Y a veces Dios pone personas, téngalo por seguro, que Dios va a poner personas que nos caigan gordas, personas inaceptables, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Dios sabe que nosotros necesitamos pasar ese curso. Dios sabe, porque la fe va a ser probada. ¿Y cómo va a ser la fe probada si no tiene que ser con la adversidad? La adversidad es para eso, para probar de qué calibre estamos hechos. Amén. Y es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es una guerra constantemente. Jesucristo no proclamó la guerra de la ametralladora, del sicariato. Jesucristo, esa no es la guerra. Cuando Pedro le cortó la oreja al soldado, le dijo, no es así, porque al que a hierro mata, a hierro muere. Nuestras armas no son carnales, son espirituales. Tenemos que pagar el precio de arrodillarnos, de orar, de clamar por esa persona que te cae gorda, por esa persona inaceptable. Si Dios te la puso y de verdad te cae gorda, Dios lo que te está diciendo es, tú sufres de lo mismo. Tú sufres de lo mismo. Tienes que empezar a orar. A mí me ha pasado, a todos nos ha pasado. Quiero hacer un paréntesis aquí, mire. Cuando Dios da una palabra como la que yo traje, primero se la da al que la está hablando, al que la va a exponer. Porque yo soy una persona que constantemente tengo resistencia, adversidad, y me ha tocado, sobre todo en el último año, me ha tocado desafiar la palabra de Dios y decirle, bueno, si la cosa es en el espíritu, voy a esforzarme, voy a ser valiente y voy a aplicar lo que tú me dices que haga con el prójimo, porque todo es con el prójimo. Y mis hermanos, funciona, mis hermanos, ¿sí? Que Dios te puso a fulano o a mengano es para que intercedas por él. A lo mejor nadie se ha parado en la brecha por esa persona. Eso es caminar en el espíritu. Eso es caminar en el espíritu. Entonces, en el libro de Efesios hay otro ejemplo, hay otra idea que es parecida. Efesios 2:10. ¿Llegaron? Mire qué hermosura de palabra. Mire qué manjar tan lindo, porque esto es comida. Esto es un manjar. Dice, porque somos hechura suya. Gloria a Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ya están preparadas, para que anduviésemos en ellas. La iglesia Mi Esperanza es una obra que Dios ya preparó de antemano para que caminemos en ella. El camino ya está trazado. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Anduviésemos. La palabra anduviésemos implica que hay un camino, ¿verdad? Pero aquí es donde quiero que pongamos atención. Si el camino ya está trazado y las obras ya Dios las preparó desde antes, ¿qué es lo que me está empujando a mí? ¿Cuál es mi motor? ¿La carne o el espíritu? Porque la carne es bien diligente también. La carne es bien diligente.
Las obras ya están preparadas, el camino ya está trazado, pero yo me tengo que preguntar, ¿cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a caminar donde Dios me puso? Si Dios me puso en mi iglesia, mi esperanza, ¿cómo es que voy a caminar? Si Dios me puso a hacer esto o aquello, ¿cómo voy a llevar yo esto? ¿En el espíritu o en la carne? Amén. Entonces, si escogemos la carne, porque hay personas, cristianos, que quieren hacer la obra de Dios en la carne. Si escogemos la carne, nos metimos en el desierto. Igual que el pueblo israelita. En lugar del carro estar andando con gasolina, el cristiano empujando el carro, y todo se le convierte en una agonía. Esta vida es una agonía, como si el último respiro. Y la vida no puede ser así en Cristo Jesús. Somos embajadores de Cristo Jesús. Tenemos que proyectar dominio propio ante los problemas. Es más, tenemos que gozarnos cuando vengan los problemas. ¿Qué lógica hay ahí? Ninguna. Ahí no hay ninguna lógica. ¿Cómo que yo me voy a gozar cuando venga la adversidad, cuando tenga resistencia? Pero a ese punto tenemos que llegar, a ese punto de madurez, donde diga, gloria a Dios, esto me lo mandó el Señor con un motivo, y el motivo es bueno, porque todo lo que nos pasa trabaja para bien para los que aman al Señor. Y Dios empezó un plan contigo y conmigo, y téngalo por seguro que Él lo va a acabar, Él lo va a terminar. Dice que no seamos como el mulo o como el caballo, que hay que ponerle un frenillo aquí para que vengan a ti. No seamos. ¿Cuál es la enseñanza del Salmo 32? Nos está diciendo Dios, dice, oiga, yo te estoy llamando a las buenas, no me hagas ponerte dolor para que ahí sí vengas hacia mí. ¿Cuántas personas hemos sabido? En una cárcel, ahí es donde entienden. En un hospital, ahí es donde entienden. Un ser querido se muere, ahí es donde entienden, con dolor. Pero gracias a Dios nosotros hemos entendido por las buenas. ¿Sí o no? Amén. Entonces, lo que no queremos es quedar en el desierto tirados. No queremos empujar el carro, queremos ir en el carro con gasolina, con poder, ¿sí? No queremos llevar nuestras vidas con nuestras propias fuerzas. Queremos que Dios nos guíe. El pueblo judío, el pueblo de Israel, gracias, muy amable. El pueblo judío, el pueblo de Israel, fíjese lo que le pasó a ese pueblo, y es importante saber qué le pasó a ese pueblo, porque eso es puesto como un ejemplo para nosotros. Creyeron que Dios los podía sacar porque hizo milagros, los sacó con milagros y prodigios, pero no creyeron que los podía entrar a la tierra prometida. Y en este camino, mis hermanos, lo importante no es cómo se empieza, lo importante es cómo llegamos. Lo importante es cómo llegamos. No podemos quedarnos sin gasolina, porque tenemos una cosecha que recoger. Y tenemos un destino. Y ese destino es Cristo Jesús. A veces oramos y le decimos, Señor, necesito esto, quiero esto. Y a veces el Señor nos hace como le hizo a Abraham y a Sara. Te voy a dar un hijo, pero la cosa tardó. No era el tiempo. Y a veces sucede lo mismo con nosotros. Pedimos y el Señor dice, sí, te lo voy a dar. Pero ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no llega. No es el tiempo. ¿Y sabe quién empieza a intervenir ahí? Satanás. Empieza a ponerte dudas y te empieza a decir,
No hay tierra prometida. Gástate todo aquí, vive la vida, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso no hay cielo. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Cuántos, yo conozco cristianos que estuvieron bien, caminaron bien y de repente ahora están en el mundo? ¿Por qué? Porque escucharon a Satanás. El diablo en el camino para llegar a tu destino te puede decir: oye, tú puedes ir a la iglesia, ve a la iglesia, alaba a Dios, cántale a Dios, pero tú no tienes que cambiar, no cambies. Todo eso va a ser un obstáculo para llegar a tu destino. A nuestros hijos, el mundo los quiere adoctrinar. ¿Qué es eso de matrimonio? Tú puedes tener sexo antes del matrimonio. Todo el mundo lo hace. Y con argumentos truncan a nuestros hijos, truncan a nuestras familias para no llegar a nuestro destino. Y ya para terminar, la condición, estamos hablando de gasolina, ¿verdad? Estamos hablando de poder, ¿sí? La condición para recibir este poder es creer en Jesucristo, creer en el sacrificio de la cruz, creer que Jesucristo murió por nosotros y que nosotros morimos con Él, y que Jesucristo resucitó y que nosotros resucitamos con Él. Que si crees en tu corazón, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de los muertos, ese poder llega a tu vida. Para asegurarnos, como ministro del Evangelio, hagamos esa oración. Padre, en el nombre de Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, en Cristo Jesús. Amén. ¿Hay alguien que la hizo por primera vez? Hermano, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. La decisión más importante que tú has hecho en tu vida es esa. Hoy en día, después de 12 años de ser cristiano, la decisión más importante que yo hice en mi vida fue esa. Entregarle mi vida a Dios, entregarle a mi esposa a Dios, entregarle a mis hijos a Dios, entregarle mis negocios a Dios, entregárselo todo. Mi hermano, yo quiero orar por ti. Baja la cabeza. Padre, en el nombre de Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo, mi Señor. Hay alegría porque un alma se salva hoy, mi Señor. Gracias por este poder que acabas de impartir en la vida de mi hermano, mi Señor. Le has hablado que ese poder necesita ser alimentado por Él. Leyendo la palabra, orando, discipulándose y viniendo a la iglesia. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra nunca falla. Cuando se expone tu palabra, hay salvación, hay sanación, hay liberación y hay guianza divina. Y todo eso se cumplió en el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tu palabra es medicina para nuestros huesos. Y en este momento, mi Señor, yo le hablo a los huesos de todos mis hermanos. ¿Ustedes sabían que los huesos oyen?
le hablo a los huesos de todos mis hermanos aquí presentes, que se alineen a la creación original. En el nombre de Jesucristo, ato la muerte, la enfermedad, espíritu de aflicción, ato toda porquería que venga de las tinieblas, mi Señor, y desato tu Santo Espíritu en este momento, mi Señor, que es amor, poder y dominio propio, mi Señor. Gracias, gracias, mi Señor, porque vamos a salir de este lugar diferentes a como entramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hacemos hoy, Padre, una promesa de llenar este tanque de gasolina, mi Señor. No podemos quedarnos sin poder. El Espíritu de Dios es amor, poder y dominio propio. Y así es que vamos a llegar a nuestro destino. Gracias, Padre, por esta palabra, porque me has hablado a mí. Diga, me has hablado a mí. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Ciro, por esta palabra que el Señor ha enviado. Y yo sé que cada uno de los que hemos venido en esta noche hemos recibido una palabra de Dios, hablando del destino, ¿no? La importancia. Todos tenemos un destino, pero preguntémonos, ¿tenemos la gasolina? ¿Tenemos el poder para llegar a donde Dios quiere que lleguemos? Bueno, esa es una pregunta muy importante en esta noche. Y gracias, hermano Ciro, tenemos la responsabilidad de andar en el Espíritu y no en la carne. Si andamos en el Espíritu y alimentamos con la palabra de Dios, vamos a disfrutar de ese gozo, de esa alegría en el Señor. Amén. Mi esperanza está en Dios hasta el final.